es importante clasificar el ACV que sabiendo el mecanismo tenemos una orientación de cómo tratarlo y podemos predecir el riesgo de una recurrencia. La forma más frecuente de clasificar una ACV es a través de esta clasificación, que es la clasificación TOAS, que seguramente ustedes deben haber escuchado alguna vez. Según esta clasificación, un ACV isquémico puede ser un ACV por una lesión de un gran vaso, por aterosclerosis casi siempre, que puede ser intracraniano o extracraniano, puede ser cardioembólico, puede ser una enfermedad de pequeño vaso, y finalmente, bueno, hay otras causas menos frecuentes. Pero esto sería el concepto general de que los ACV por enfermedad de gran vaso, en general, se producen por un mecanismo de embolia arteria-arteria y que cursan con síntomas de disfunción cerebelosa o cerebral cortical, miden más de 15 milímetros y se encuentra en las pruebas, obviamente, algún tipo de lesión arterial. Los cardioembólicos son similares, pero se descartan en este caso las estenosis intracranianas o extracranianas y se suele encontrar, uno debería encontrar alguna fuente embolígena en los estudios complementarios. Y los pequeños ACVs lacunares miden menos de 15 milímetros y se presentan clínicamente con lo que conocemos como un síndrome lacunar, que ustedes deben haber estudiado en semiología. Entonces, ¿cómo clasifica este sistema TOAS? Aterosclerosis de gran vaso, esto puede ser carótida, cerebral media, bueno, cualquier vaso grande que esté con una enfermedad aterosclerótica significativa. Cardioembólico, de pequeño vaso, hay un grupo que corresponde a otras etiologías, por ejemplo, que el paciente tenga enfermedad arterial no aterosclerótica, una arteritis o el mecanismo que sea, y hay un grupo de pacientes indeterminados, y esto puede ser por 3 causas. Cuando uno encuentra más de una fuente, más de un origen, por ejemplo, un paciente que tiene una estenosis intracraniana y además tiene una fibrilación auricular, sería un TOAS indeterminado porque hay más de 2 causas, o más de una en realidad. Cuando un paciente tiene una evaluación completa que es negativa, también es un TOAS indeterminado porque hicimos todos los estudios que había que hacer y no encontramos la causa, en ese caso hablamos de un ACV criptogénico, o cuando la evaluación ha sido incompleta por el motivo que sea. Entonces, en esta imagen vemos los tipos más frecuentes de ACV. La enfermedad de pequeño vaso, típicamente profunda, de pequeño volumen, menos de 15 milímetros en el eje mayor. En el caso de los cardioembólicos suelen ser más grandes, de aspecto cortical, córtico-subcortical. El ACV por enfermedad aterosclerótica arterial, tanto extracraniana, como en este caso, que se representa una alteración a nivel carotídeo, o a nivel intracraniano, como vemos en este otro caso. Otras causas menos frecuentes representan aproximadamente el 5%, que pueden ser, bueno, algunas de las que mencionamos, y un 25% aproximadamente de los pacientes con stroke tienen una evaluación que es completa pero negativa, y en ese caso hablamos de stroke criptogénicos. Después más adelante vamos a hablar de esto. Entonces la idea es estudiar a este paciente en lo posible dentro de las primeras 48 horas, esto en general no es posible, al menos en el sistema público, pero estudiarlo con una relativa rapidez para poder intervenir sobre lo que haya que intervenir en los tiempos más adecuados. ¿Qué es lo que tendríamos que hacer? Bueno, tendríamos que tener una imagen de cerebro, idealmente una resonancia magnética, una imagen de vasos intracranianos, un electrocardiograma, alguna imagen de vasos de cuello, un ecocardiograma y un Holter de 24 horas por lo menos. Esto sería lo básico. Si con esto no podemos tipificar el tipo de ACV que el paciente tiene, entonces vamos a decir que ese ACV es criptogénico. Entonces, ¿por qué es importante hacer una resonancia magnética? Bueno, en primer lugar por una cuestión de diagnóstico. Sabemos que hasta el 16% de los pacientes que se trombolizan en realidad son pacientes que tienen otra cosa, que no es un stroke, sino un stroke mimic, y el diagnóstico fue, bueno, un diagnóstico equivocado. Entonces, si tenemos una resonancia magnética podemos reducir la chance de un error diagnóstico. Además de eso, el 22% de los pacientes, esto depende, estos porcentajes dependen de las series y de los centros, ¿no? Pero para tener una idea, en esta serie el 22% de los pacientes que llegaron a emergencias con una ACV no se diagnosticaron inicialmente. Entonces, es importante reconocer la importancia de la resonancia magnética en el diagnóstico del paciente con una focalidad neurológica aguda. ¿Qué secuencias tenemos que pedir en la resonancia magnética? Bueno, la difusión, que es la secuencia más sensible para detectar isquemia, el mapa de C, que en realidad es una reconstrucción que se hace a partir de la difusión,
y que nos va a caracterizar las áreas con una restricción verdadera, y la va a diferenciar de aquellas áreas que brillan en difusión por efecto T2. El FLAIR, que es un T2 con atenuación del líquido cefalorraquídeo. Alguna secuencia sensible al sangrado, como la secuencia de susceptibilidad magnética o de cogradiente, y un T1, porque eventualmente, bueno, puede ser que lo necesitemos para estratificar o para determinar la evolutividad de un sangrado. Eso sería lo mínimo que tenemos que hacer con una resonancia en un paciente que tiene un ACV isquémico. Como habíamos comentado antes de la angiotomografía, también necesitaríamos, en la gran mayoría de los casos, en realidad en todos los casos, ya que estamos estudiando al paciente para ver cuál es la mejor prevención secundaria, tenemos que tener una imagen de vasos intracraneanos. La resonancia puede hacer muy bien esto, sin contraste, a través de esta secuencia, que es la secuencia TOF. Se hace un postprocesamiento muy sencillito para ver las arterias, y de esta manera podemos saber si hay o no hay una estenosis intracraneana. Esto es una reconstrucción tridimensional que se basa en la misma secuencia, sin contraste, que no tiene mucha más utilidad que la otra reconstrucción, esta que vemos sobre el plano, pero que bueno, puede servir en algunos casos. El electrocardiograma es fundamental al ingreso en un paciente con un ACV isquémico por varios motivos. El que más frecuentemente uno piensa es, bueno, detectar una fibrilación auricular, pero también hay que tener presente que un porcentaje importante de los pacientes tiene un infarto de miocardio que coexiste con el evento neurovascular. Esto es muy frecuente de ver, parece una gran casualidad, pero lo van a ver en más de una oportunidad, que el paciente tiene un foco neurológico agudo y que además tiene un infarto de miocardio, y es muy importante reconocerlo porque el tratamiento, en ese caso, bueno, tiene que estar bien dirigido a tratar las dos cosas, y hay que hacer un trabajo conjunto con los cardiólogos para ver cómo se revasculariza ese paciente, de qué manera y en qué tiempos. Con respecto a las imágenes de vasos de cuello, no es un tema sencillo elegir un método ideal para evaluar los vasos de cuello, pero por una cuestión de accesibilidad, de costos y de rapidez, el primer estudio suele ser un Doppler de vasos de cuello, pero tengan en cuenta que hay otros métodos como la angiotomografía, la resonancia magnética sin contraste y la resonancia magnética con contraste. El estudio que en general tiene mayor sensibilidad y especificidad para el diagnóstico de lesiones ateroscleróticas carotídeas es la resonancia magnética con contraste. Pero bueno, en general se usa como método de screening el Doppler de vasos de cuello. El mejor método en realidad, que es el gold standard contra el que se comparan estos otros, es la angiografía digital, ¿no? Pero la angiografía digital tiene un riesgo muy pequeño, pero bien establecido, de stroke periprocedimiento. Entonces siempre se prefiere iniciar con un método no invasivo, y si ese método invasivo es dudoso, se hace un segundo método para corroborar esos hallazgos. Después vamos a hablar un poco más de estenosis carotídea sintomática, y vamos a aclarar un poco mejor esto. Cuando hacemos un estudio de carótidas, que no es un Doppler, tanto que sea una angiografía digital o que sea una angiotomografía o una angioresonancia, tenemos que medir el porcentaje de estenosis si es que el paciente tuviera aterosclerosis carotídea a ese nivel, que en general es a este nivel del bulbo carotídeo. Esto no es importante que lo conozcan, pero sí sepan que hay un método para medir la estenosis carotídea, que es el método de Nasset, que es el método que hay que utilizar. Hay consenso en que hay que utilizar este método. Este otro método es el que se usó en un estudio europeo, bueno, que finalmente se decidió que había que usar el método Nasset como método de referencia. Sabemos que entre el 20 y el 25% de los ACV son cardioembólicos. El ecocardiograma es fundamental en la evaluación del paciente con un ACV isquémico. ¿Qué podemos encontrar? Podemos encontrar un trombo mural, un trombo en la orejuela de la aurícula izquierda, una miocardiopatía dilatada con disminución de la FEI, un miocardio no compacto, algunos tumores cardíacos como el mixoma, el más frecuente, u otros como el fibroblastoma papilar, un foramen oval permeable cuando inyectamos burbujas para hacer contraste a nivel cardíaco en el eco, vegetaciones propias de una endocarditis, infecciosa o no infecciosa,
válvulas mecánicas o algún trastorno asociado con válvulas mecánicas, y sobre todo en el ecocardiograma transesofágico se puede evaluar muy bien la aorta e identificar placas ateroscleróticas, especialmente si son mayores a 4 milímetros, que pueden ser una fuente embolígena que genere una ACV isquémica. Entonces, para hablar un poquito de lo cardioembólico, cuando hablamos de un ACV cardioembólico, hablamos de un ACV en el cual nosotros encontramos, cuando estudiamos ese paciente, una fuente embolígena. Y es muy importante reconocer que hay algunas fuentes que son de alto riesgo y hay otras fuentes que son de un riesgo más bajo o de riesgo dudoso. Porque cuando uno busca muchas cosas, te encuentra también muchas cosas y después hay que ver de esos hallazgos realmente cuál justifica el ACV que el paciente tiene y por lo tanto si amerita tratamiento. ¿Cuáles son las fuentes embolígenas que consideramos de alto riesgo? La fibrilación auricular, por supuesto, la presencia de un trombo auricular, un trombo mural, muy frecuente de ver en los pacientes con infartos extensos de la cara anterior, los pacientes que tuvieron un infarto de miocardio en el mes previo se consideran de alto riesgo embolígeno, la estenosis mitral, que es una valvulopatía que genera mucha estasis y también fibrilación auricular, los pacientes con válvulas protésicas, los pacientes con una cardiopatía isquémica que tienen una FEI baja, la miocardiopatía dilatada con FEI baja, la endocarditis, el mixoma auricular y el fibroelastoma papilar. Les marco en rojo la endocarditis porque es una fuente embolígena de alto riesgo que no se anticoagula, ¿sí? Por el riesgo de sangrado que tienen estas lesiones embólicas. Y hay toda una serie de fuentes embolígenas de un riesgo un poco más incierto. Entre las cuales se encuentran bueno, el foramen oval permeable, los aneurismas del septum, la quinesia apical, la insuficiencia cardíaca con FEI baja, la cardiomiopatía hipertrófica, entre otros, la hipertrofia ventricular izquierda, el miocardio no compacto. Cuando uno encuentra una de estas causas, tiene que pensar si realmente eso que encontró justifica que el paciente tenga una ACV y si no tiene que seguir buscando otras cosas de mayor riesgo, por ejemplo una fibrilación auricular oculta, porque a lo mejor uno se distrae tratando un foramen oval permeable, después vamos a hablar de esto, y en realidad el paciente tiene una fibrilación oculta y se hubiera beneficiado más de la anticoagulación que del cierre del foramen. ¿Sí? Por esto es importante tener en cuenta cuál es el riesgo real de lo que uno va encontrando. Entonces, acá les dejo las recomendaciones de distintas entidades sobre cómo proceder con respecto al eco. Todas recomiendan que hay que hacer un ecocardiograma y hay pequeñas variaciones en relación a cuándo pedir un transesofágico y cuándo un transtorácico. La realidad es que en general se hace un transtorácico y dependiendo del riesgo del paciente y de la ventana que haya tenido el transtorácico se procede con un transesofágico o no. Con respecto al Holter, la recomendación actual de la AJA es hacer un Holter de 24 horas en todos los pacientes que tengan una ACV, esto por supuesto para detectar principalmente fibrilación auricular. Y se define una fibrilación auricular como un ritmo irregular, donde los RR son irregulares, no hay una onda P claramente visible, y donde ese ritmo dura 30 o más segundos. Independientemente de la cantidad de tiempo que monitoreemos al paciente, hoy la definición de fibrilación auricular es en base a esta duración. Entonces, se han publicado en los últimos años distintos estudios, yo los dejo acá por si después los quieren leer, no vamos a entrar muy en detalle en esto, que han evaluado la posibilidad de monitorear el ritmo cardíaco de los pacientes durante un periodo más prolongado. Por ejemplo, 7 días, por ejemplo, 14 días, un mes, 3 meses, 6 meses, y hasta un año o más, con distintos tipos de dispositivos, Holter de 48 horas, de 72 horas, dispositivos implantables. Y lo que se ha visto es que se detecta muchísima más fibrilación auricular con monitoreos más prolongados y que se anticoagula como resultado de eso mucho más a los pacientes, pero en términos de la reducción de la recurrencia, se vio que no hay un impacto significativo, por lo menos en base a los estudios que tenemos hoy. No obstante, esto se considera que cuando uno encuentra una fibrilación auricular con un monitoreo del ritmo prolongado, ese paciente tiene una fibrilación auricular que se considera paroxística y tiene que ser anticoagulado. Pero persisten algunas dudas con respecto al impacto real que tienen los episodios muy breves de fibrilación auricular cuando el monitoreo es muy prolongado. Es decir, no es lo mismo encontrar un paciente que tiene una fibrilación auricular en el electro de base o una fibrilación auricular que dura media hora en un Holter de 24 horas que tener
2 minutos de fibrilación auricular en un monitoreo de 3 meses. Pero bueno, no se sabe realmente cómo eso debería cambiar la conducta, y hoy sigue siendo la fibrilación auricular un diagnóstico dicotómico, por decirlo de alguna manera. Si tiene FA, se anticoagula, y si no, no. Salvo que haya otro motivo para anticoagularlo. Por estos estudios es que las guías americanas recomiendan que, en realidad, en los pacientes que se sospecha que hay un evento cardioembólico, el paciente no tiene una causa evidente, se recomienda un monitoreo prolongado, y las guías europeas recomiendan incluso hacer rutinariamente un monitoreo no de 24 horas, sino de 72 horas. Entonces, habiendo aclarado estos aspectos de los estudios básicos que uno le pide a un paciente que tiene un ACV isquémico, podríamos pasar ya a hablar de la prevención secundaria. Nos quedan 5 minutos hasta que pasemos a la próxima. En prevención secundaria hay muchos aspectos que son importantes, como estos que están mencionados acá en la diapositiva. Nosotros no vamos a hablar de esto, que serían aspectos generales de la prevención secundaria de cualquier paciente que tiene un evento vascular, neurológico o no neurológico. Vamos a ir a hablar un poco de medidas generales farmacológicas para evitar la recurrencia, y después vamos a ir a hablar del tratamiento de distintas etiologías, las más importantes. Cuando un paciente tiene una ACV, en general recibe estatinas en dosis de 80 miligramos de atorvastatina o alguna dosis equivalente, y antiagregación. Esto viene de este estudio que se llama Sparkle, que demostró que había una reducción no tan importante, pero sí estadísticamente significativa, en el riesgo de recurrencia cuando se trataba a los pacientes con un ACV isquémico con dosis altas de estatinas. Esto sucedía en los pacientes que no tenían un origen cardioembólico. Se supone que lo que uno hace es tratar una placa aterosclerótica que está inestable, de manera similar a lo que se hace en los pacientes que tienen un síndrome coronario agudo. Y la antiagregación, por un mecanismo que ustedes ya conocen, está recomendada de primera línea para la prevención de la recurrencia y durante el evento agudo. En la década de los 90 se publicaron muchos artículos con respecto a la utilidad de la doble antiagregación en pacientes con stroke. Todos estos estudios dieron resultados en general negativos, algún beneficio marginal para la combinación aspirina de dipiridamol, pero en términos generales parecía ser lo mismo la antiagregación simple que la doble. Cuando uno ve estos estudios, lo que ve es que enrolaban pacientes mucho tiempo después del evento índice, y pacientes que de alguna manera tenían un riesgo bajo de recurrencia. El riesgo de recurrencia en los pacientes con ACV es máximo en los primeros 15 a 30 días. Después ese riesgo se va estabilizando, pero el periodo de mayor riesgo son los primeros días. Y existen distintos sistemas que nos permiten estratificar cuál es el riesgo de recurrencia en los pacientes que tienen un ataque isquémico transitorio, como este score ABCD2. Considera la edad, la presión arterial, las características clínicas del evento y la duración del evento, aparte de si el paciente era diabético o no. Lo que se ve es que el riesgo a corto y a mediano plazo se incrementa significativamente conforme aumenta la cantidad de puntos de este score. Entonces, si uno pudiera elegir la población de mayor riesgo, en el momento de mayor riesgo, quizás sí pudiera demostrar el beneficio de la antiagregación. Y esto es lo que se hizo en los últimos años, seleccionando fundamentalmente a pacientes que tenían un ACV isquémico menor, es decir, el que tiene un NIH de 3 o menos, o los que tenían una IT, pero de alto riesgo, es decir, con un score ABCD2 de 4 o más. Y por supuesto, iniciar la doble antiagregación dentro de las primeras 24 horas del evento. Es decir, que hoy hay un estándar de doble antiagregación en los pacientes con un ACV isquémico, pero que aplica a este grupo de pacientes que tienen un NIH bajo, y por lo tanto que tienen un buen pronóstico neurológico, pero que tienen además un alto riesgo de recurrencia en el corto plazo.